Ahora sí. Continuamos con la entrevista al profesor Alfonso Serrano y pues vamos a hacerle las preguntas como fue uno de los ganadores en las encuestas. Le realizaremos las siguientes preguntas sobre su biografía, tanto estudiantil como el tiempo que ha durado trabajando. Entonces continuamos. Una pregunta, ¿dónde nació usted? Aquí en Calera, Zacatecas. ¿Nos podría hablar acerca de la historia que usted ha tenido como estudiante desde la primaria hasta concluir sus estudios universitarios? Bueno, como en la actualidad, bueno, pues hay kinder, hay sendis, hay de toda la educación preprimaria. A nosotros en nuestro tiempo pues no nos tocó, simplemente de primero de primaria, que fue en el colegio Montaulinia. De primero a sexto de primaria. La educación primaria fue ahí precisamente en el colegio Montaulinia. Después en la escuela secundaria 9 de julio, que en ese tiempo era nocturna y que estaba hecha precisamente para personas que trabajaban. Sin embargo, al final de cuentas, pues la mayoría de los alumnos eran los alumnos de que, pues, no adultos, sino con un nivel normal para esa etapa. Entonces ahí hice mi escuela secundaria. Eso fue en cuanto a primaria y secundaria, no sé qué más. ¿En preparatoria? La preparatoria, en ese tiempo aquí en Calera no existía ese nivel, nada más había hasta la secundaria, que era la secundaria 9 de julio, la escuela técnica y era todo lo que había en cuanto a nivel medio. La preparatoria yo la realicé en ese entonces seminario de Guadalupe, donde había 5 grupos. El primer grupo, el A, era para todos los que iban a padres, a sacerdotes, y los otros grupos pues eran para alumnos que llevaban la preparatoria normal, que no iban para padres. Entonces estaba en la ciudad de Guadalupe. Muy buena preparatoria, por cierto, de muy buen nivel. Y después yo voy a la ciudad de Guadalajara y estudio lo que viene siendo la normal superior en la licenciatura de matemáticas. En la Nueva Galicia se llama escuela particular, de muy buen nivel. Yo no he visto otra institución como esa en el sentido de cómo imparten sus clases de una forma muy didáctica, muy completa, de muy buen nivel la institución. Ahí fue donde realicé yo los estudios de nivel universitario, que en ese caso normal superior, la licenciatura de matemáticas. Y esos fueron mis estudios. Muy bien, entonces usted, ¿cuáles fueron sus materias en las que más sobresalió, en las que más le agradaron? A mí me gustó mucho la historia, y a mí me sigue gustando mucho la historia, la geografía y las matemáticas, lógicamente. Yo veo, no sé por qué en la actualidad a los alumnos las materias como geografía, como historia, como que no les llama la atención o como que se les hace aburridas. Y no, a mí me llamaba mucho, a mí me gustaba investigar. Capitales del mundo, montañas principales, lagos principales, cordilleras, ríos importantes. Y sobre la historia, pues sobre todo las contemporáneas de Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, acontecimientos de México desde la Reforma, de Independencia, Revolución, la actualidad. Entonces esas materias me llamaron mucho la atención, y no fue hasta cuando estaba en prepa cuando me invita la maestra Amalia a apoyarla en materias de la secundaria en el nivel de matemáticas. Y fue cuando yo empecé a gustarme más las matemáticas, a ver que se me facilitaba un poco la impartición de esa materia, y de ahí empecé yo con esa materia, la de matemáticas. Y a concluir sus estudios, ¿cuál fue su satisfacción al terminar todo esto? Mi satisfacción es, cuando yo terminé mis estudios, yo ya estaba laborando en la institución, aquí en la escuela preparatoria. Y a mí me sirvieron mucho la enseñanza de la escuela normal superior, en la forma de impartir clases, porque yo veo maestros aquí, por ejemplo, en la universidad, que no son maestros, o sea, son ingenieros, no tienen
la instrucción de la didáctica y a veces van a presumir lo que saben, no a enseñar. O sea, el arte de enseñar es un poco, no delicado, pero sí hay que darle mucha importancia, porque el arte de enseñar no nada más es transmitir el conocimiento, hay que ver que el alumno aprenda. Entonces una de las satisfacciones es que después de que estudio yo la normal superior y que adquiero los conocimientos adecuados para ingresar en la institución, o sea, en este caso la preparatoria, pues sí veo que hay entendimiento con los alumnos y que hay seguimiento, y que yo veo que los alumnos cuando van a la institución de orden superior de una forma agradecen los conocimientos que se les impartió, porque sí son muy útiles, y esa es mucha satisfacción. Hay materias que hasta aquí llegan y dices tú, bueno, pues esta materia ya ni siquiera la utilizaron, ya no se supo si le sirvió o no le sirvió, pero matemáticas es una de las materias más importantes donde tú le puedes dar seguimiento y puedes decir, en realidad sí les transmití, aunque sea una parte de los conocimientos que necesitan, que es mi satisfacción. ¿Cuál fue su primer empleo oficial y cómo se sintió al trabajar ahí? Mi primer empleo fue en el Colegio Montolineal impartiendo las materias de... Allí se llamaban cálculos financieros, lo que es aquí matemáticas financieras, pero bueno, yo en ese tiempo casi me comparaba con los jóvenes a los cuales les estaba impartiendo, porque yo inicié a muy temprana edad. Y sí era un poco difícil porque no me veían tanto como maestro, sino como un compañero más o como un joven más. Y me fue un poco difícil iniciar con la carrera de la enseñanza por esa situación, pero bueno, se va adquiriendo experiencia, se van adquiriendo conocimientos y salen adelante. ¿Y actualmente qué cargos usted funge aquí en la preparatoria Víctor Rosales? Pues es la subdirección académica, pero ustedes han visto que, bueno, estamos en la disciplina, estamos en información de eventos, estamos en varias situaciones de la institución, pero oficialmente es la subdirección académica. Hacer calendarios de exámenes, hacer estadísticas, bueno, todo lo que concierne a estar al pendiente con los maestros de que tengan sus avances programáticos, bueno, ese es mi papel. ¿Y qué materias han impartido? Bueno, las matemáticas en todos los niveles, física 3, física de tercer semestre al sexto semestre, matemáticas financieras, algún tiempo impartí, me parece que era un problema, se llamaba, bueno, me parece que eran problemas socioeconómicos y políticos de México, me tocó alguna vez impartir. Y dentro de todas estas materias, ¿cuál ha sido las materias o la materia que más le haya agradado, que haya salido más de usted? Pues las de cálculo, las dos de cálculo, la de cálculo diferencial y cálculo integral, son las que más me ha gustado impartir y me gusta que los alumnos aprendan. Decimos que el objetivo del quinto semestre aprendan a derivar, sexto semestre aprendan a integrar. Esas son las que más me han gustado. Y bueno, ya lleva una pregunta, ¿cuánto tiempo lleva aquí en la preparatoria Víctor Rosales fungiendo como oficialmente ya con contrato, con base, ya voy a cumplir 28 años. Pero antes lo hacía intermitentemente, es decir, a veces un semestre impartía matemáticas 1 o 2, pero nada más como colaborador. Y luego ya me retiraba un semestre y regresaba, pero así ya de forma continua y con base voy a cumplir 28 años. ¿Y cómo se ha sentido durante todo este tiempo que lleva usted trabajando en la institución? Bueno, la palabra cómo se ha sentido es muy amplia, no sé en qué... Anímicamente. Anímicamente, no, pues ha habido de todo, ha habido satisfacciones, ha habido desánimos, cuando a veces sientes la impotencia que no salen las cosas como tú quisieras que salieran, porque no nada más tú intervienes en la institución, y a veces es una institución muy
muy grandes, de las que más desarrollo están teniendo a nivel estatal, prepas del estado. Yo pienso que en 2 años vamos a ser el número 1 en cuanto a la cantidad de alumnos. Entonces a veces sí, sí hay muchas satisfacciones, pero también a veces hay muchos desánimos o muchos que te sientes incapaz de resolver todas las situaciones que uno quisiera. Y usted como, por así decirlo, subdirector, ¿conoce la historia de la institución? Sí, de hecho, no tanto como subdirector, como parte, como habitante de aquí del municipio y de la ciudad de Víctor Rosales. Conozco la historia de cómo se fundó, quiénes intervinieron, quiénes fueron los primeros directores, los maestros que han pasado por la institución. Inclusive hay personajes que la misma historia no menciona y que participaron en la construcción, gente desde campesinos que cooperaron económicamente con permisos de pozos que se rifaron para que la institución contara con recursos. Entonces yo conozco la historia, se puede decir que mejor que nadie, así con esas palabras, mejor que nadie, de cómo se formó, de todo, hasta la actualidad, en qué proceso va la escrituración, cuántos grupos hay, cómo se forman. Vuelvo a insistir, quiénes han pasado por esta institución, que no llegan de paso, quién se ha jubilado, quién ha fallecido. Desgraciadamente hemos tenido varios directores que han fallecido, maestros, compañeros. Entonces se puede decir que conozco en su gran mayoría la historia en todos los aspectos de la institución. Desde en qué lugares ha estado, cuándo se fundó, cómo se fundó, quiénes la fundaron, quiénes viven de los que fundaron, qué maestros han pasado, o sea, todo lo vi. ¿Y qué ha afectado las nuevas reformas a la institución en su calidad de aprendizaje, como decíamos? Las nuevas reformas, todas las reformas son buenas, pero hasta que se adaptan, pero deben de ser adaptadas a las necesidades de cada región. Yo veo aquí, por ejemplo, y se los he dicho a los alumnos y a los maestros, las reformas que están implementando a mí no se me hacen buenas. La prueba la tenemos, todos los alumnos que vienen de la secundaria vienen muy mal, pero no porque sean malos estudiantes, porque el mismo sistema está haciendo que esos alumnos no sepan las tablas, no sepan raíces cuadradas, no sepan quebradas, no sepan infinidad de conocimientos que deben traer, pero no porque ellos tengan la culpa, es el sistema. La reforma dice que los alumnos por competencias, dice que el alumno debe de ser capaz y competente de solo adquirir conocimientos y habilidades, pero esa es una falsedad, es nada más en teoría. El alumno debe ser acompañado por el maestro en todos esos aspectos. Y sí, claro, debe de desarrollar habilidades en el alumno, pero así como se está planteando la reforma, nada más en teoría cumple, no es cierto eso. Y no lo digo nada más en matemáticas. Si ustedes analizan un alumno de preparatoria en cualquier nivel, no sabe reglas de acentuación, no sabe reglas prefijos, no sabe todo lo que es gramática elemental, no se lo sabe. Se está perdiendo todo eso. Entonces, de esas reformas, ¿de qué nos están sirviendo? Yo pregunto, ¿de qué nos están sirviendo? O sea, son reformas que se hacen desde el escritorio, de gente que tal vez está muy cultivada, muy preparada, pero a lo mejor no ha estado en diferente grupo y no sabe las necesidades. Esas reformas son dirigidas para alumnos, para grupos que deben de ser de 20, 25 alumnos, pero aquí somos una institución de 45 alumnos. Entonces, no es fácil aplicar esas reformas como lo está pidiendo la reforma educativa. Y no porque esté en contra, sino porque no se adapta a las condiciones de cada institución. Es más, ya no de cada institución, sería imposible que a cada escuela le dieran una reforma. Pero vamos por regiones y las necesidades. No son las mismas necesidades en el DF, en Guadalajara, en Monterrey, que en las rancherías de Toribio, de Río Frío, de todas esas comunidades. Entonces, para mí la reforma es buena, pero nada más en teoría, no está cumpliendo. Muy bien. Entonces, una pregunta lleva más a su persona. ¿Cuál es su estado anímico al darse cuenta que la comunidad estudiantil votó por usted por ser uno de los mejores profes de la Víctor Rosales? Para mí es un honor, es un orgullo, y no sé si lo merece. O sea, uno hace su trabajo
el bien de la comunidad, sobre todo eso es el bien de la comunidad estudiantil. Voy a insistir, es un honor, un orgullo, y no sé si me lo merezco, y estoy muy contento y agradecido. ¿Qué mensaje usted tendría para la comunidad estudiantil actual, para futuras generaciones? ¿Cuál es el mensaje que usted tiene? El mensaje es el siguiente: mira, la juventud ahorita está viviendo tiempos muy difíciles, le está viviendo una etapa en la historia, no nada más así ahorita, o sea, en la historia, donde les tocó grandes cambios. Les tocó, por ejemplo, cuando nosotros éramos jóvenes, nos tocó respetar mucho a nuestros papás, que con una mirada ya sabían lo que querían, y respetaban. Y ahora nos toca al revés, que los alumnos, que los muchachos nos contestan, que los hijos nos contestan, que nos hablan de tú a tú, y nos tocó esa etapa, y les está tocando también a los alumnos. Entonces, y bueno, insistir, no es culpa de los alumnos, son los tiempos, las circunstancias. Entonces yo el consejo que les doy, bueno, pues primeramente que tomen la educación de su familia, que respeten a la familia de sus papás, que respeten a sus maestros, que vean que los maestros lo que quieren es transmitirles el conocimiento, y que aprovechen lo más que se puedan los colegios, porque la juventud ahorita en la etapa de ustedes está en una etapa importantísima, porque va a ser la base de su futuro. Si ustedes salen bien en prepa, si siguen estudiando, pues van a hacer algo en la vida, y si no, pues van a ser un obrero, no sé. Entonces yo les doy el consejo de que se disciplinen, de que sí se diviertan, porque que son jóvenes, pero que aprovechen a lo máximo lo que les está proporcionando, porque también es cierto que les tocó vivir esa etapa difícil, les está tocando vivir una etapa donde hay más becas, hay más transporte, hay más apoyo de todos los lados, del gobierno, antes no. Antes era muy difícil que se... Cuando yo estudié no había becas en primer lugar. Ahorita hay becas media superior, yo no abandono, la institución les apoya si no pueden pagar colegiatura. Entonces todo eso deben de aprovechar. Igualmente a nivel universitario. Antes para ir a Zacatecas había poquitas salidas, y ahorita hasta el municipio les pone transporte. Hay varias salidas, varias líneas que nos llevan. Están a 15 minutos de ir a una universidad. Entonces aprovechen todo eso. Ese es el consejo que yo les doy, porque esto va a ser la base de su futuro. ¿De qué depende su futuro? Simplemente de lo que ustedes hagan ahorita. Y ese es el consejo, que lo aprovechen. Eso es. ¿Y usted qué planes a futuros tiene la institución? Y después de terminar su tiempo, su lapso como profesor, como subdirector. La institución, los planes, mira, yo hace rato mencionaba, la institución es una de las que más están creciendo. Y yo digo, la institución no puede estar creciendo ya en cantidad, ahora en calidad. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que cada año no hay que hacer ya otros 2 salones para grupos, ni va a haber el espacio, ni podemos darle atención a tanto. Hay más instituciones como la UAS, como el CONADER, como el COBAES, que pueden venir y apoyar a la educación media superior, no nada más decir y prepas. El municipio en territorio es muy pequeño, pero en crecimiento poblacional es uno de los que más crecimiento están teniendo. Entonces a futuro la prepa ahora ya no crecer en grupos, ya son 6 primeros, van a ser 6 primeros ahora, 6 terceros semestres y 5 quintos semestres. Entonces no podemos estar creciendo así ahora en calidad. ¿Cómo en calidad? Ahora que se hagan laboratorios de química, de física, de inglés, audiovisuales, equipar los salones en cuanto a proyectores, todo eso. Eso es mi visión hacia el futuro de la institución. Ya no en cantidad, ahora en calidad. Porque no le corresponde a la prepa darle la educación media superior a todo el municipio. Debe estar involucrado el municipio, conseguir un terreno para otra institución, y la Secretaría de Educación y Cultura, que venga ya con un análisis de cómo está creciendo la carrera, de cómo está creciendo la población. Simplemente que en la prepa hay un grupo más y se queda gente fuera. Entonces ya necesitamos el apoyo de esas
instituciones, tanto del municipio como de la Secretaría de Educación, o a lo mejor de la universidad, o de quien venga, pero que nos traigan más centros educativos de educación media superior que apoyen la carrera. Y no nada más prepa, lo vemos en las primarias, en las secundarias, andan corriendo consiguiendo lugares. ¿Por qué debe dar así la gente? Hay que proporcionarles esos espacios. ¿Sí? Entonces ese es mi futuro de la prepa. El mío, bueno, pues yo ya tendré tiempo de... Ya estamos listos, ¿eh? De jubilación, pues ya serán otros aspectos. Si yo puedo seguir apoyando a la institución, pues con mucho gusto lo haré. Yo estoy seguro que voy a recibir alumnos que les voy a apoyar con tareas, con trabajos, y eso no, estoy pendiente de eso. Una vez que se presente en el futuro, esa es una situación. Ok, entonces sería todo, profe. Muchas gracias de antemano y pues de igual manera, pues nosotros también como jóvenes estamos muy agradecidos con su trabajo y pues como se lo dije hace rato que pues los mismos jóvenes pues, ha decidido que usted es uno de los más, pues de los que más tienen conocimiento, de los que más sabe impartir una clase. Por eso nos dijimos presente de antemano, pues muchas gracias. Pues sería todo. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, vamos acá.